Bé, doncs, molt bona tarda a tots. Moltíssimes gràcies per vindre en esta reunió, en esta primera reunió per a parlar del Pla General Estructural. No vaig a fer la història de la revisió del Pla General de Benicarló, que ja va començar fa molts anys, però sí que voldria explicar el que ha passat en estos últims temps. El dia 7 d'agost se va aprovar en el ple de l'Ajuntament la versió preliminar del Pla General Estructural de Benicarló. Podríem dir que això és el començament per a l'aprovació definitiva. És el començament i molt al principi. Encara li queda un llarg procés i dins d'aquest procés el que anem a fer en aquesta xerrada d'avui i en uns altres tallers que se duran a terme en el mes d'octubre és fer el que se va aprovar aquell dia, el dia 7 d'agost, que és també el Pla de Participació Pública. En aquests moments el pla està en exposició pública, de manera que tots vostès poden consultar-lo a la tercera planta de l'edifici de la plaça Doctor Pere i també a través de la pàgina web. Una vegada acabarà el pla d'exposició pública, s'agafaran totes les al·legacions i s'enviaran a la conselleria i serà la conselleria la que es pronunciarà o, si aquestes al·legacions modifiquen molt aquesta versió, se donaria 20 dies més. Però ara, de moment, el més immediat, que és el que ens interessa, és fer aquesta reunió d'avui, ara presentaré a la persona que els parlarà, i al mes d'octubre ja els emplaço per a fer 2 tallers que es duran a terme per gent especialitzada i al mes de novembre un debat que se centrarà en 3 punts, en 3 eixos fonamentals, que seran el desenvolupament urbà i la cohesió social, la infraestructura verda i la mobilitat. De manera que en totes aquestes actuacions tindrem tot el pla de participació pública concluït. Jo ja no vaig a parlar més, els presento a Pedro i a Andrés, que també està aquí sentat, també estan els tècnics municipals. Pedro és una de les persones de l'empresa Territorio y Ciudad, que són, com sabeu, l'equip redactor d'aquest pla general. El que també són els responsables de realitzar l'avaluació ambiental estratègica que es va licitar a primers del 2016 i que era preceptiu per a seguir en tota la tramitació d'aquesta revisió del pla general. Jo ara ja vos deixo en ell, he parlat en castellà, Pedro no sé si m'ha entès, però bueno, ya Pedro te dejo a ti la palabra porque hay mucha cosa que explicar y al final, cuando Pedro acabará de explicar todo el tema, se abrirá un turno de preguntas y de todas las dudas que se puedan presentar para que ustedes puedan participar perfectamente de esta reunión, de este primer debate sobre el plan general. Así es que muchas gracias a todos y ya les dejo con Pedro, que les explicará en qué ha consistido su trabajo. Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros la asistencia. Yo creo que es muy importante, ¿no?, que la ciudadanía haga el esfuerzo que supone intentar llegar a un conocimiento siquiera mínimo el plan general que va a regir los designios de su ciudad, pues como mínimo, como dice la nueva ley valenciana de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, como mínimo los próximos 20 años, ¿no? En definitiva, el modelo de ciudad que os voy a mostrar, en principio está pensado para ese plazo temporal, con lo cual las decisiones, la mayor parte de las decisiones que aparecen reflejadas en el documento son decisiones que hay que intentar entenderlas en el largo plazo, lo cual no significa que evidentemente el proceso de desarrollo de un plan general es un proceso progresivo que empieza
prácticamente el mismo día en el que se aprueba definitivamente el plan, ¿no? Nosotros decimos muchas veces que los planes generales realmente empiezan cuando se termina la redacción del plan. Es cuando realmente hay que desarrollarlo, hay que gestionarlo, hay que apoyarlo o hay que criticarlo si realmente las decisiones que se van materializando pues resultan que no son todo lo idóneas que en principio se pensaron, ¿no? O sea, que los planes son instrumentos vivos bueno, que también tienen capacidad de poderse mejorar o de poderse modificar, siquiera puntualmente, pues en aspectos que se vean que son manifiestamente mejorables. Bien, en segundo lugar, sí quería hacer un primer inciso sobre el tipo de documento que se ha hecho, ¿no? Que, como veis aquí en la diapositiva, se llama Plan General de Ordenación Estructural de Benicarló. En fin, esto no es gratuito el nombre, porque, en fin, con la nueva ley valenciana del año 2014, creo recordar, el plan general anterior, o los anteriores planes generales, lo que se formulaban con anterioridad a dicha ley, eran unos planes mucho más voluminosos y que llevaban a un nivel de decisión o de concreción en la ordenación mucho más exhaustiva, donde ya se decía incluso que se podía edificar en cada parcela, con qué uso, etcétera, etcétera. Este no es el caso. Desde la ley valenciana, ese plan tan voluminoso que se había que redactar con anterioridad, en aplicación de la ley que estaba vigente en aquellos años, se ha desgajado en dos documentos diferenciados. Uno es este, que es el Plan General de Ordenación Estructural, y el otro, que es el que vendrá, en principio, a continuación de este plan, es el Plan General de Ordenación Pormenorizada, que es donde realmente se empiezan a tomar las decisiones más de detalle. Con lo cual, en fin, por ejemplo, en lo que es el suelo urbano de Benicarló, en este plan general no se dice nada, se apunta o se hace un análisis de lo que hay, pero no se establecen decisiones de ordenación, lo cual no significa que no se pueda hacer nada en el suelo urbano hoy en día mientras no haya ese segundo plan que os digo de ordenación pormenorizada. Mientras no exista ese plan, ese segundo plan, estarán en vigor las condiciones establecidas en el plan actual de Benicarló. O sea que esa es una diferencia importante. ¿Eso qué significa? Pues que el plan se queda en definir cuestiones muy genéricas, cuestiones muy básicas, que fundamentalmente, y lo veremos ahora, podría resumir, por intentar hacer la exposición lo más pedagógica posible, y disculpar si a veces utilizo alguna palabra excesivamente técnica, porque, en fin, hay veces que no hay más remedio, ¿no? Pero bueno, voy a intentar en todo lo posible hacerlo lo más pedagógico para que entendáis, en fin, el sentido último del plan. Bien, las dos decisiones básicas que se toman en un plan de estas características son: ¿qué suelo hay que proteger? Todo el suelo del término municipal, en este caso de Benicarló, que tiene que estar sometido a decisiones de protección porque se entiende que existen valores que hacen inviable promover procesos de urbanización o de desarrollo urbanístico en esos suelos. Y eso además es lo primero que hay que hacer. O sea, hoy ya en la Comunidad Valenciana, para hacer un plan general, lo primero que hay que definir es que no se puede hacer. Y además con un sentido, en cierto modo, amplio. O sea, los valores no son solamente los valores que podemos tener más interiorizados, pues donde hay una zona forestal importante, sino que también hay otros valores de carácter cultural, de carácter patrimonial, en fin, los corredores ecológicos asociados a ríos, a vías pecuarias, la protección agrícola, que le da muchísima importancia la nueva ley urbanística valenciana, etcétera, etcétera. Entonces, ese conjunto de elementos o de criterios de protección nos definen dentro del término municipal aquello que podríamos decir que es intocable a efectos urbanísticos. Eso tiene un concepto, se resume en un concepto que lo incorpora la ley valenciana, que se llama la infraestructura verde.
Cuando leáis infraestructura verde, realmente lo que se está definiendo con la infraestructura verde es esto que estoy diciendo. Todos los suelos que por las condiciones que se entiendan, ahora veréis cuáles son las condiciones concretas en el caso de Benicarló, deben quedar excluidos de cualquier proceso de urbanización, por entender que hay que protegerlos. Y en segundo lugar, establecer unas pautas o unos criterios para el crecimiento de la ciudad razonables. ¿Y qué significa razonable? Pues fundamentalmente que el crecimiento se adapte a las demandas y a las necesidades reales existentes en la ciudad. Es decir, nada de crecimientos desmedidos que se fundamentan o se motivan en argumentos que no son realmente reales, ¿no? En fin, yo creo que todo lo que ha ocurrido, ¿no?, a partir de la crisis económica nos ha servido, entre otras cosas, para reconocer los propios errores que hemos cometido, y yo lo digo personalmente como redactor de planes generales, por hacer uso un poco de, quizá, de un excesivo entusiasmo, muchas veces, sobre las verdaderas posibilidades que tiene la ciudad para seguir creciendo casi de manera indefinida. Eso, con la ley valenciana, se ha acabado. Tiene toda una serie de herramientas, de instrumentos, de argumentos para impedir que los modelos de ciudad que se establezcan en los planes generales de ordenación estructural repitan errores del pasado. Eso me parece que es importante. Además, daros cuenta que después la realidad de los hechos es incontestable, ¿no? Fijaros en vuestro plan general actual. Vuestro plan general actual es del año 1986. Es decir, hace 31 años que está en vigor. ¿Vale? Bueno, la mayor parte, por no decir casi la inmensa mayoría, excepto los polígonos industriales, del suelo urbanizable de vuestro plan general, no se ha desarrollado. Están tal cual estaban en el año 1986. O sea, que seguramente, hombre, no digo que no fuese una decisión que respondiese a necesidades, pero a lo mejor sí era algo más generoso de lo que realmente las pautas y el crecimiento de Benicarló demandaba en ese momento. Y eso ocurre con la mayor parte de los planes generales. O sea, es muy difícil iniciar un proceso como este de redacción de un nuevo plan general donde el plan general anterior esté ya completamente colmatado. Entonces, bueno, yo creo que es bueno hacer un acto de conciencia sobre, bueno, pues intentar aplicarle un poquito de mesura y de proporcionalidad a las decisiones urbanísticas y que la ciudad resultante sea una ciudad, bueno, pues más comedida, que tenga mejores índices de habitabilidad, que esté más pensada para los ciudadanos que para el coche, por ejemplo. Creo que es un elemento importante. O sea, las ciudades son para las personas, no son para los coches, en principio. Mientras no se diga lo contrario o no se quiera lo contrario, ¿no? Y hay que pensar la ciudad también para los niños, para las personas mayores, para aquellas personas que no se pueden mover en coche, que en el caso de Benicarló, entre la población mayor de 65 años y la población menor de 16 años, estamos llegando ya casi al 40% de la población. Pues una ciudad de Benicarló pensada por el coche está dejando fuera al 40% de su población. Esas cosas, y para eso hay que hacer una ciudad menos grande, más compacta, porque además es importante para el segundo motivo, el segundo factor importante que debe, por así decirlo, orientar este tipo de decisiones. Es decir, he dicho, uno, adaptarse a las necesidades reales de la ciudad, que en el caso del crecimiento, sobre todo del crecimiento residencial, que es el que siempre genera mayor polémica, porque es el que suele tener mayor capacidad económica, por decirlo de alguna manera, debe estar adecuado a las necesidades reales de crecimiento de población que se intuyen a 20 años vista. Eso es lo que nos dice la ley valenciana. Y en función de eso, tomar la decisión.
Y el segundo factor es que haya recursos. Es decir, que haya agua, por ejemplo. ¿Cuántos planes generales no se han podido desarrollar? Muchas piezas porque no hay recursos hídricos para dotar de agua potable a esos desarrollos. Que haya capacidad de suministrar energía eléctrica en régimen de sostenibilidad. Que, en fin, son cuestiones absolutamente básicas y que realmente muchas veces no se han tenido en cuenta. Con lo cual, yo creo que todo ese cambio de criterio que induce las nuevas reglas del juego que están marcadas en la comunidad, yo creo que le va a venir bien, no solamente, por supuesto, a Benicarló, sino seguramente a la mayor parte de los pueblos y ciudades de la Comunidad Valenciana. Bien, en segundo lugar, hombre, me gustaría simplemente apuntar que es que en estos últimos años, que van desde el 2011 prácticamente hasta ahora, las reglas del juego sobre estas cuestiones han cambiado profundamente. No solamente ya por un convencimiento, yo creo que de la mayor parte de la gente, de que no debemos reproducir los errores del pasado, de que, en fin, de que hay que intentar aplicar un sentido más, en fin, de lógica y de razón a estas decisiones, por supuesto, sino porque en la Comunidad Valenciana se han ido elaborando una serie de documentos que conforman un cuerpo normativo de obligado cumplimiento para todo plan general, bueno, pues que define, por así decirlo, los límites en los que nos tenemos que mover. En el caso concreto de Benicarló hay tres documentos básicos. Uno es de aplicación al conjunto de la comunidad, es la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. Ese es un documento absolutamente clave, porque ahí, entre otras cuestiones, nos dicen cuánto podemos crecer, nos marcan los límites al crecimiento, además de otras muchas cuestiones. Y entonces, en Benicarló, ni en ninguna ciudad de la Comunidad Valenciana, no se puede crecer más de lo que marcan los índices de crecimiento establecidos en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. Ese es un documento. El segundo documento, que en el caso de Benicarló tiene una incidencia importante, es el PATRICOVA, se llama, que es el Plan de Acción Territorial de los Riesgos de Inundación. ¿Y por qué? Pues porque una de las cuestiones, precisamente, que hay que proteger, que forman parte de esa infraestructura verde que os he comentado al principio, es precisamente mantener fuera de la posibilidad de clasificar suelos aquellos suelos que son inundables, lógicamente. O sea, crezca usted por sitios donde no se inunde. Eso creo que la lógica es aplastante. Entonces, en este caso existen estudios realizados tanto por la Consellería oportuna como por el Ministerio de Agricultura, que es el que finalmente ha hecho un estudio de inundabilidad más riguroso, que nos marcan los límites, todos aquellos suelos del término municipal que están afectados por este riesgo de inundación y que en el caso de Benicarló afectan fundamentalmente a los ámbitos, a los terrenos situados en el entorno de la Rambla de Alcalá. Con lo cual, todos aquellos suelos, ahora lo veréis, más próximos a la Rambla de Alcalá no pueden ser clasificados como suelos urbanizables, entre otras cuestiones, no solamente porque ya se clasifique demasiado suelo, etcétera, etcétera, entre otras cuestiones porque están afectados por riesgos de inundabilidad. Ese sería el segundo documento, por así decirlo, comunitario de la comunidad, de la Administración autonómica, que afecta notablemente a las decisiones a tomar en el plan de Benicarló. Y el tercero es el PATIBEL, que es mucho más reciente. Vamos, tan reciente que todavía está en fase de aprobación definitiva, que parece ser que es inminente. Pero bueno, eso no quita para que sea ya un documento prácticamente de obligado cumplimiento. El PATIBEL es el acrónimo de Plan de Acción Territorial para la Protección del Litoral. ¿Vale? Entonces, en Benicarló, en relación con el litoral, tenemos dos situaciones claramente distintas: Playa Sur y Playa Norte.
Playa Sur está hecho. Playa Sur poco más, digo, en lo que es el primer frente, lo que serían los primeros 500 metros, etcétera, ¿no? Está ya prácticamente colmatado, está el suelo urbano y, bueno, está la parte de Solaes, que ya está en fase de culminación de la urbanización y también tiene parte edificada, en fin. Ahí el Patibel no ha influido, por así dicho, o no ha impactado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en Playa Norte sí. Patibel con carácter general, y no solamente ya para el caso de Benicarlós, sino para todo el frente litoral de la Comunidad Valenciana en el primer kilómetro de profundidad. El ámbito sobre el que el Patibel actúa es fundamentalmente con carácter específico los primeros 500 metros y con carácter, por así decirlo, complementario entre los 500 y 1000 metros, hasta el primer kilómetro. Entonces, en aquellos ámbitos que están vacantes de urbanización o edificación con carácter general, el Patibel, en todo el frente litoral de la comunidad, ha declarado la obligación de incluirlos como suelos protegidos. Como suelos protegidos. Entonces, todo el ámbito de Playa Norte, desde la Rambla de Cervera hasta el Aqua Oliva, es decir, hasta el límite con Vinarós, está incluido los primeros 500 metros en la máxima protección territorial que establece el Patibel, que es la protección territorial 1, y los segundos 500 metros, es decir, entre 500 y 1000 metros, en una figura que le llama el Patibel la protección, el refuerzo de la protección del litoral, donde también obliga a que sean suelos protegidos, aunque en ese caso se permite un régimen de uso un poquito más amplio. Por ejemplo, se admitirían algún tipo de hotelero, etcétera, así, otra serie de actividades. En los primeros 500 metros, solamente aquellas actividades fundamentalmente que no impliquen edificación y que estén destinadas a reforzar los valores ambientales de ese suelo. Entonces, eso ha tenido un cierto impacto en el ámbito de Playa Norte, no solamente en el ámbito histórico de las urbanizaciones que están en la zona de servidumbre, que ese es un problema pues, que arrastra ya y que viene de décadas y sino también en otra serie de pequeños asentamientos que han ido surgiendo fuera de la zona de servidumbre y que por lo tanto no han podido ser incorporados en el modelo de ciudad para promover su integración, ¿vale? Lo cual no quita que, en principio, en todos esos asentamientos, tanto los que están fuera de la zona de servidumbre como, a lo mejor, posiblemente, sería ya cuestión de verlo con la consellería oportuna, incluso los que estén en zona de servidumbre, se podría habilitar la fórmula de la minimización de impactos, que es una fórmula que permite algo así, entre comillas, una regularización de esas situaciones ahora mismo irregulares, pero sin comportar su paso de suelo no urbanizable a suelo urbanizable, es decir, manteniendo la clasificación de suelo no urbanizable. Entonces, para ese ámbito se ha determinado la posibilidad de hacer un plan especial que estudie más específicamente la situación de toda esa franja, de los primeros 500 metros, y ese plan especial, que es un plan ya más de detalle, es el que determinará, en fin, esas posibles minimizaciones de impacto y otra serie de cuestiones que también habrá que determinar, como la vía litoral, en fin, toda una serie de aspectos. ¿Vale? Bien, pues eso sería un poco las reglas del juego, los condicionantes. Es decir, a la hora de hacer un plan general no jugamos solos, No podemos hacer lo que consideremos oportuno, o sí, podemos hacer lo que consideremos oportuno siempre que cumplamos el marco legal y el marco normativo que es de obligado cumplimiento. Entonces, dentro de ese marco nos podemos mover como consideremos mejor, pero evidentemente no podemos salirnos, por así decirlo, de esos límites o de ese marco que define la ley actual, la estrategia territorial, el Patibel, el Patricova, etcétera, etcétera. Bien, bueno, el objetivo principal del plan estructural es el que veis, conseguir un modelo de ciudad compacta y ambientalmente sostenible. Ese es un concepto que aparece impreso ya en la mayor parte de los documentos que hoy en día hablan de ciudad desde la Unión Europea, el Estado español y todas las comunidades españolas. Todas.
Ese es el modelo de ciudad que se entiende que hay que intentar fomentar desde los procesos de planificación. Una ciudad compacta significa una ciudad donde las distancias se produzcan en régimen de proximidad, donde haya una mezcla adecuada tanto de funciones como de gentes, donde el espacio público sea, como he dicho antes, un espacio pensado para el ciudadano y no para el transporte motorizado. En fin, todo eso forma parte de lo que es el concepto de ciudad compacta. Una ciudad compacta no es una ciudad de 40 plantas de altura la edificación. Eso no es así. Es una ciudad, evidentemente, que necesita una cierta masa crítica. Hay un sociólogo francés, ya muerto recientemente, que dice que las dos condiciones que tiene que cumplir una ciudad, en fin, os voy a decir dos palabras así un poco raros, pero bueno, os explico un poco, son: una ciudad tiene que tener numerosidad y serendipia, es decir, ese tío que ha dicho, ¿no? Entonces, numerosidad, ¿qué significa? Pues que en la ciudad tiene que haber gente diversa, no gente todas iguales. O sea, en la ciudad no debe haber barrios, estos son barrios todos de personas mayores, o este es todo barrios para gente de renta alta y este todo barrios de renta... No, debe haber numerosidad, gente diversa viviendo en la ciudad y cohabitando en la ciudad, porque eso es una forma de enriquecer nuestras relaciones ciudadanas. Numerosidad y serendipia. ¿Qué es serendipia? Eso en mi tierra tenemos una palabra que lo define mucho, es chamba, suerte. Es decir, diciéndolo así un poquito más en serio, en la ciudad tú puedes encontrar lo que buscas, pero lo más definitorio de una ciudad es que puedes encontrar lo que no estés buscando. Es decir, que la capacidad de sorpresa que te genera el contacto con la gente da lugar a relaciones mucho más ricas. Bueno, pues para que eso se produzca, evidentemente, tiene que haber unos niveles de compacidad, de densidad, de mezcla de usos, etcétera, suficientes, ya está. Es un poco el criterio. Así dicho parece muy fácil, después no es tan fácil llevarlo a efecto, ¿no? Porque, en fin, las circunstancias que tiene el territorio, pues hay veces que no puedes llevarlo como tú quisieras, ¿no? Y después ambientalmente sostenible, obviamente, una ciudad con una adecuada proporción de espacios verdes, una ciudad bien dotada de servicios, que haya colegios, que haya guarderías, que haya centros de salud, que haya, en fin, que haya equipamientos deportivos y además distancias razonables, dependiendo del equipamiento. O sea, un gran centro deportivo, no es normal que haya 7 grandes centros deportivos en Benicarló, pero seguramente si estamos trabajando el tema de las guarderías, pues pensar en guarderías que estén separadas de las viviendas más de 300 o 400 metros no está bien. ¿Por qué? Porque a la guardería va el niño de 0 a 3 años. Y si tú una guardería la pones a 1 kilómetro de la vivienda, el padre o la madre lleva al niño en coche. Si se la pones a 300 metros va andando, va dando un paseo. Entonces, todas esas cosas son cosas que a lo mejor nos pueden parecer de sentido común, y creo que lo es, que son de sentido común, pero que, en fin, en muchos casos han quedado absolutamente olvidadas en la elaboración de los planes generales, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es un plan estructural, que como he dicho al principio, toma decisiones como muy básicas y muy genéricas, todas estas cuestiones hemos intentado que de alguna manera queden reflejadas en la solución aportada. Bien, bueno, para conseguir este tipo de ciudad, básicamente hemos apostado por 3 principios básicos. Por un lado, que el crecimiento de ciudad se produzca en continuidad. Eso es un principio hoy en día irrenunciable de ordenación urbana. O sea, crecimientos a saltos, salpicaduras, etcétera, que vosotros tenéis ejemplos. Por ejemplo, San Gregorio. Son una especie como de ovni que de pronto aterriza por en medio del término municipal de Benicarló sin tener contacto con nada y sin saber muy bien por qué. Eso no lleva a ningún sitio bueno, a ningún sitio bueno. Porque obviamente a San Gregorio hay que ir en coche.
La persona que en su día viva en San Gregori, para seguramente hacer cualquier cosa que no sea estar en su casa, tendrá que coger el coche, porque la ciudad está a kilómetros de donde vive, porque llevarle las infraestructuras de agua, de saneamiento, de electricidad, es mucho más costoso que si se llevan a un crecimiento que esté en continuidad con la ciudad ya existente. ¿Sí? Cuestiones de sentido común. Hay que intentar plantear crecimientos de ciudad lo más continuo posible, ¿no? Y bueno, en fin, aquí no quiero aburriros mucho, quizá a lo mejor me he excedido en algunas de las cosas, pero sí me gustaría por lo menos marcar dentro de este concepto de crecimiento en continuidad algunas cuestiones que creo que son importantes y que son, por así decirlo, muy definitorias del modelo. En primer lugar, en fin, intentar resolver desde el plan el problema de los asentamientos residenciales que están hoy en día en no urbanizables, los más cercanos a la ciudad y los que están fuera de la zona de inundabilidad en el ámbito de la partida de San Adorlí. Eso creo que es un problema que tiene Benicarló, que merece la pena al menos explorar la posibilidad de que se pueda resolver. Y yo creo que se puede resolver, lo cual no significa que sea fácil de resolver, pero que se puede resolver. Y llevarle a esas viviendas y a las personas que viven en ese, pues, en fin, los alimentos necesarios para hacer de ese asentamiento una ciudad medianamente equilibrada, que tengan zonas verdes, que tengan algo de equipamiento, que tengan usos comerciales cerca, que tengan un espacio público bien urbanizado, que tengan infraestructura, que seguramente sería lo primero porque resuelve necesidades básicas que hoy en día no tienen, etcétera, etcétera. Al estar además situados muy cerca de la ciudad, pues entendemos que pueden englobarse dentro del suelo urbanizable propuesto y fomentar la integración. Y otro elemento importante y que viene de la propia estrategia territorial de la Comunidad Valenciana, este documento a Benicarló le confiere una condición ciertamente singular, ¿no? Lo incluye, le llama en un área funcional Benicarló-Vinaròs, en un nodo, por así decirlo, de la comarca del Baix Maestrat, ¿no? Y entre las actuaciones que ese documento, que es un documento, claro, la escala de ese documento es toda la región, con lo cual tampoco puede llegar a un nivel de detalle, pues claro, incluso menor que el plan estructural. Pero entre las actuaciones que él entiende que tienen una condición importante, estratégica, es la conversión del actual 340 en un bulevar. Y además un bulevar metropolitano, un bulevar que se extienda desde Vinaròs hasta Peñíscola. Evidentemente, en el caso de Benicarló tiene un impacto tremendo, porque afecta a lo que es el actual tramo, por así decirlo, urbano de la 340, que, hombre, es manifiestamente mejorable. Todo su entorno, el trazado, etcétera, etcétera. Entonces, todos los desarrollos urbanísticos que asomen, ¿no?, a ese trazado ya transformado o reconfigurado en un bulevar, en una vía urbana, una vía que sea perfectamente accesible transversalmente, que tenga rotondas, que tenga buenos acerados, que tenga carriles bici, que tenga, en fin, una vía pensada para la ciudad y no un formato de vía rápida como tiene hoy en día. Pues eso puede dar lugar al desarrollar actuaciones urbanísticas que incluso hoy en día siguen dormidas desde el plan del 86, como toda la zona del entorno del cementerio, los sectores de Sobrevela, etcétera. Hombre, seguramente muchas veces en esto del urbanismo no se sabe qué es antes, si el huevo o la gallina, o sea, si la transformación del bulevar va a fomentar la transformación de estos suelos o al revés. Yo creo que va a ser más esa la hoja de ruta. Una vez que se pueda transformar el bulevar en una vía urbana, seguramente los suelos adyacentes van a empezar a adquirir una pulsión que ahora mismo no tienen. En el momento que lo que tengan enfrente sea una vía, la mejor vía de todo Benicarló, porque seguramente se va a transformar en el mejor viario, en el viario más bonito, por así decirlo, de todo Benicarló, pues seguramente los suelos de alrededor van a empezar a querer transformarse, ¿vale? Entonces, eso también va a ser un elemento importante. Después hay otra cuestión
también básica y que yo creo que conforma un hecho diferencial y muy singular de Benicarló. Benicarló es un municipio que tiene una enorme potencialidad en materia de industria y de actividades económicas. Es seguramente el polo industrial más importante de la comarca, por lo menos de los municipios litorales del entorno. Y entonces la estrategia territorial apuesta por reforzar esa condición, por así decirlo, de nodo comarcal industrial que tiene Benicarló, y a tal efecto, bueno, pues el plan toma decisiones que ayuden a que eso sea así, ¿no? Reforzando por consiguiente el propio documento de la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana. Y después intentar proveer a la ciudad de algo que históricamente le ha faltado, que es vivienda protegida. Vivienda, bueno, pues que esté destinada a colectivos cuyo acceso a la vivienda en las condiciones del mercado libre se resiente. Se resiente. Eso es la vivienda protegida, ¿no? Yo siempre lo comento, ¿no? O sea, en fin, yo doy clase en la universidad en Sevilla y mis alumnos, cuando les hablo de vivienda protegida, en fin, son chavales de 20 años, de 21 años, piensan que son viviendas para la etnia gitana o para colectivos. Y claro, yo les digo, no, la vivienda protegida es para gente como vosotros cuando salgáis de aquí. Para chavales que accedéis por primera vez al mercado de trabajo y que, como no haya desde la administración un instrumento que os ayude, bien en alquiler o bien en propiedad, tener una vivienda, no os vais a poder independizar de vuestra casa, porque como vayáis al mercado, pues no vais a poder comprar la casa porque los precios no van a estar habilitados para vuestras rentas familiares o para vuestras rentas personales. Eso es así. Entonces, ya la ley valenciana, con esto no, en fin, realmente con esto lo que estamos haciendo simplemente es dándole carta de naturaleza a una obligación que ya marca la ley valenciana, que es también otra innovación que tiene la ley, que es que en todos los suelos urbanizables de uso residencial, el 30% de la edificabilidad residencial tiene que estar destinado a vivienda protegida. Y en las actuaciones en el suelo urbano, en los ámbitos del suelo urbano, el 10% de la nueva edificabilidad que se proponga también tiene que estar destinado a vivienda protegida. Entonces, ahora veréis un cuadro donde más o menos se dice cuáles son, qué se consigue, ¿no?, a nivel de vivienda protegida. Bien, voy un poco rápido. La infraestructura verde, lo que os he dicho, o sea, esto es lo que define el suelo que debe quedar protegido y, por consiguiente, el que está definiendo qué capacidad de acogida tiene el territorio de Benicarló para poder, por así decirlo, soportar procesos de urbanización o acoger desarrollos urbanísticos. ¿Vale? Estos son los 4 grandes ámbitos de la infraestructura verde. También os digo, la infraestructura verde o los ámbitos incluidos en la infraestructura verde no solamente o no provienen de decisiones del planeamiento, en su mayor parte. Nosotros con eso lo que hacemos es recoger a lo que nos está obligando la ley para incluir espacios naturales protegidos por legislación sectorial, por ejemplo, vías pecuarias o red hidrográfica, la posibilidad de presencia de espacios pertenecientes a la red Natura 2000, es decir, hay toda una serie de documentos y de instrumentos normativos, legales, etcétera, que provienen desde Europa hasta en cascada al Estado y la comunidad, que ya nos están, por así decirlo, predefiniendo cuál va a ser la infraestructura verde. La infraestructura verde propuesta para Benicarló se compone de estos 4 grandes ámbitos: áreas ambientalmente relevantes, conectores territoriales, que le llama la ley, el sistema territorial de protección y las redes primarias, fundamentalmente zonas verdes o parques rurales en el medio rural. ¿Vale? Dentro de las áreas ambientalmente relevantes estarían estos 2 elementos que son muy significativos. Benicarló es un término sensiblemente plano en el que emergen una serie de formaciones montañosas que tienen una presencia paisajística muy dominante y que, hombre, se entiende que en esas claves de valor paisajístico hay que proteger, ¿no?, que son las estribaciones serranas de los Tres Cols, del Puig de la Nau, la montaña y baseta del Bovalar. Los conectores, pues los conectores son de 2 tipos. Uno son las grandes ramblas,
obviamente, y todos sus espacios adyacentes, la Rambla de Alcalá, la Rambla de Cervera, la de Acuaoliva, y, por otro lado, la red de las vías pecuarias existentes en el término y los principales caminos rurales. Son los principales elementos de interconexión entre las diferentes áreas ambientales previstas o propuestas en la infraestructura verde de Benicarló. Los ámbitos a proteger en función de diferentes criterios. Por un lado, la protección cultural. Se han identificado todos los yacimientos arqueológicos existentes en el suelo rural de Benicarló. La protección agrícola, incuestionable, ¿no? O sea, es un hecho diferencial y es un aspecto que singulariza a Benicarló del resto de municipios, que es la denominación de origen de la alcachofa de Benicarló. Luego, todos aquellos suelos que, en fin, destinados a la producción de la alcachofa, pues han quedado incluidos en un ámbito del suelo no urbanizable protegido por condiciones, por su productividad agrícola. En tercer lugar, lo que he comentado antes, los riesgos de inundabilidad, es decir, todos aquellos suelos marcados por el estudio del Ministerio de Agricultura que dice que son inundables, pues han quedado incorporados en la infraestructura verde como suelos no urbanizables protegidos por riesgo de inundabilidad. La protección del litoral, me voy a saltar este y ahora os explico cuál es el penúltimo. El litoral, lo que os he dicho, es el Patibel, fundamentalmente en la zona de Playa Norte. Los primeros 500 metros quedan incluidos en zona de protección territorial 1, es decir, la máxima protección del litoral que establece el Patibel, y el segundo tramo, entre los 500 y 1000 metros, queda incluido en zona de protección territorial 2, que es de refuerzo de esa primera zona, ¿vale? Y después, los riesgos de conurbación. En fin, la conurbación es un concepto que se utiliza mucho en la ordenación del territorio y que significa cuando se producen desarrollos urbanísticos en el límite entre dos términos municipales. Y todos los manuales de ordenación del territorio, todos los instrumentos, desde la Estrategia Territorial Europea, la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local, las diferentes leyes de ordenación del territorio de las diferentes comunidades, las leyes urbanísticas, todas siempre le dedican, aunque sea un artículo, a decir que hay que evitar a toda costa, los efectos de la conurbación. Que hay que impedir, siempre que sea posible impedirlo, porque es verdad que hay veces que nos encontramos con que ya está conurbado. Por ejemplo, en Benicarló tenemos un problema desde ocupaciones en el no urbanizable, pues de conurbación con Peñíscola. Lo que pasa es que no podemos abordar la ordenación urbanísticamente hablando de esos suelos porque como están incluidos en riesgo de inundabilidad, han tenido que quedar en el especial protección por inundabilidad. Pero hay otros suelos que no están sometidos, no están incluidos en inundabilidad o en otro tipo de protecciones de carácter ambiental y que hemos entendido oportuno simplemente significarlos como suelos que no deben ser clasificados urbanísticamente para evitar posibles tentaciones futuras. Aquí vuelvo a insistir en que el modelo, en fin, hay que pensarlo a 20, 25, 30 años vista, que seguramente va a ser el tiempo de vigencia de este plan general, para evitar la tentación de plantear crecimientos urbanísticos cercanos a los límites de los términos municipales, bien de Vinaroz o bien fundamentalmente de Peñíscola, ¿vale? Esa sería la protección ante los riesgos de conurbación. Bien, esta sería un poco el plano de la infraestructura verde. No sé si se ve muy bien, pero bueno, aquí veis el Puig de la Nao, las Tres Cols, la Boceta del Bobalar, la protección del litoral, la red de vías pecuarias y principales caminos rurales y este ámbito que es el que se corresponde con la protección por riesgo de conurbación que os acabo de comentar. Bien, visto, en fin, la infraestructura verde, que acordaros que al principio de la charla os he dicho que es la primera decisión que hay que tomar, es decir, el plan general empieza siempre en la Comunidad Valenciana a partir de la nueva ley por decir lo que no se debe hacer o lo que no se puede hacer o lo que no se puede urbanizar. Todo definir el suelo que debe quedar fuera de cualquier proceso de urbanización. Bien, a partir de ahí proponer el modelo de crecimiento.
Claro, eso no significa que todo aquel suelo que no ha quedado dentro de la infraestructura verde haya que proponerlo como urbanizable. Ahora hay que meterle otros elementos para dar cumplimiento a otros aspectos de tanto de la ley como de la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana. Ahora veréis algunas de esas cuestiones. Bueno, el primer criterio para el modelo de crecimiento es, como he dicho al principio, que debe ser un modelo adecuado y orientado a satisfacer las demandas reales, en este caso de crecimiento poblacional, que se han estudiado en Benicarló a 20 años vista. O sea, ¿qué necesidades de crecimiento poblacional tiene Benicarló de aquí a 20 años? Y una vez obtenidos esos datos, reconvertido en viviendas, te da el número máximo de viviendas que se prevé que van a ser necesarias en Benicarló en los próximos 20 años. ¿Vale? Ese sería un poco la hoja de ruta conceptual que nos lleva a tomar esas decisiones. Y después, en segundo lugar, dentro de este primer criterio del modelo de crecimiento, bueno, pues la adecuación a la estrategia territorial. Ahora es donde os voy a enseñar los límites de crecimiento que impone, que son además unas fórmulas de cálculo que te dan exactamente cuáles son las capacidades que tienes de crecer, tanto para usos residenciales como para usos industriales o de actividades económicas. Después, en fin, vamos a ver por encima los criterios principales que se han establecido en el plan para ese crecimiento propuesto, y después os voy a enseñar en unos cuadros, bueno, pues el crecimiento residencial que se propone y el crecimiento de uso industrial. Fijaros, por los estudios que se han hecho en el plan general y que están oportunamente documentados tanto en su memoria de información como en un anexo específico del documento ambiental y territorial estratégico, que es un estudio de vivienda, se determina que la demanda de viviendas previsible a 20 años vista en Benicarló son 6.592 unidades. Eso se ha calculado en base a los ritmos de crecimiento que ha tenido la ciudad en los últimos 10, 15, 20 años. Benicarló ha estado creciendo en los últimos 10 años a un ritmo del 1,85% de población cada año. ¿Vale? Entonces, eso nos da unos índices de crecimiento previsibles a 20 años vista, lo de los 20 años, porque la ley obliga a que el modelo de crecimiento que se evalúe en el plan general tenga esa referencia temporal, 20 años vista. Bien, y claro, a partir de aquí, evidentemente, el plan puede seguir diferentes derroteros. El primero, ¿cuál sería? Bueno, pues cojo estas 6.592 viviendas y me las llevo todas al suelo urbanizable. Es decir, preveo un suelo urbanizable con la superficie necesaria para dar acomodo a estas 6.592 viviendas. Bien, es una opción. Ahora bien, ¿y el suelo urbano qué pasa? ¿Que no se puede hacer ninguna vivienda ya en el suelo urbano de Benicarló? ¿Ya no hay ningún solar vacío? ¿No hay nada? Es decir, ¿no tiene capacidad para desarrollar nueva vivienda el suelo urbano de Benicarló? Sí tiene, ¿no? Luego, dentro de una lógica de sostenibilidad, dice, hombre, a estas viviendas le tendré que quitar, para saber cuánto realmente tengo que crecer, pues lo que puede edificarse en el suelo urbano todavía, ¿no? Y es que en el suelo urbano de Benicarló todavía se ha estimado aproximadamente una capacidad para 2.238 nuevas viviendas. Se han hecho estudios, hay dos fuentes documentales, lo digo porque sepáis que estas cosas en fin, intentamos no sacárnoslas de la manga, ni tampoco, en fin, tenemos una chistera de la que sacamos conejos que saben de estas cosas, ¿no? Hay dos fuentes estadísticas que más o menos nos están marcando un poco esta tendencia. Una es del propio Ministerio de Fomento, que se llama el Sistema de Información de la Ocupación de Suelo en España, SIOSE, es el acrónimo, donde
ya empieza a dar datos de cuánto suelo urbano está todavía, no está edificado, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, la propia Dirección General de Catastro, entre la información que te da, una de las informaciones que puedes bucear entre sus fuentes estadísticas son las parcelas catastrales urbanas no edificadas. Bueno, cruzando ambas fuentes, más o menos, nos sale una estimación de que la ciudad existente en Benicarló todavía tiene capacidad para construir 2.238 viviendas. La ciudad existente, ¿eh? No Poblet, ni San Gregorio, no, la ciudad existente, donde estamos, lo que ya está urbanizado y que mañana pueden pedir licencia, en su mayor parte. Habrá otros ámbitos que a lo mejor necesitan la realización de algún PERI, alguna unidad de ejecución, pero en su mayor parte solares todavía vacantes que no están edificados. Bueno, pues evidentemente hemos entendido que había que detraer de esas 6.592 las 2.238 viviendas. Y después hay otra cuestión que hoy en día está, en los mentideros urbanísticos de toda España aflorando con muchísima intensidad y que es una problemática que afecta a la mayor parte de las ciudades, pero a Benicarló especialmente, que es el problema de la vivienda vacía. Benicarló, que sepáis, y estos son fuentes ya así de estadísticas más, por así decirlo, más reconocibles por todos, que es el Instituto Nacional de Estadística. En Benicarló creo que hay, digo, lo voy a decir de memoria, no sé si me estoy equivocando, 4.152 viviendas vacías. Más de un 30% del total de viviendas existentes en Benicarló están vacías. 30 y algo por ciento. Que sepáis que en el entorno de la comarca, ese porcentaje de vivienda vacía no llega al 23%. O sea, estáis 10 puntos porcentuales por encima de lo que suele ser habitual en el entorno comarcal en relación con la proporción de vivienda vacía dentro del parque residencial total de vivienda. Hombre, no estaría mal que de las nuevas necesidades de vivienda pues parte se absorban con esas viviendas vacías, ¿no? No estaría mal, porque eso es un capital físico absolutamente desperdiciado. O sea, que es que, en fin, en España tenemos vivienda sin gente y gente sin vivienda. De alguna manera deberíamos, no sé, por lo menos establecer unas pautas para que sea posible que desde la política a desarrollar, por el ayuntamiento, por la comunidad, sea factible establecer medidas de incentivación de que esa vivienda pueda ser ocupada por personas que necesiten vivienda. Evidentemente no ocupada, en fin, uno ocupa, digo, que entren en el mercado, que se vendan para gente que necesite su vivienda, formación de nuevos hogares, etcétera, etcétera. Hombre, obviamente no todas las 4.152, porque estaríamos ya en una situación, una quimera, vamos, en fin. Pero hemos estimado simplemente como una aproximación a que en estos 20 años el porcentaje de vivienda vacía de Benicarló se aproxime al del entorno, sea al menos igual al del entorno. Con lo cual, eso significaría también detraer de las necesidades de nueva vivienda o que parte de las necesidades de nueva vivienda estén satisfechas con aproximadamente 1.000 y pico viviendas que hoy existen en Benicarló y que están vacías. ¿Eso qué nos da? Pues que para el nuevo desarrollo, para los nuevos desarrollos urbanísticos se prevén en el entorno de 3.096 viviendas. ¿Vale? Con lo cual, la propuesta de nuevas viviendas de Benicarló, ¿cómo se resuelve? 2.000 y pico en el suelo urbano, 3.000 y pico en el nuevo suelo urbanizable, bueno, no tan nuevo, y ahora os explicaré por qué digo que no es tan nuevo, y hay un remanente que queda ahí para que pueda existir la posibilidad de que si existe esa demanda real de nueva vivienda, bueno, pues que la vivienda vacía pueda entrar en el mercado, ¿no?, de compra y venta y se reduzcan los porcentajes de vivienda vacía tan preocupantes que tiene hoy en día Benicarló.
Bien. Bueno, en segundo lugar, el segundo criterio que hemos dicho para establecer el crecimiento es el cumplimiento de la estrategia de la Comunidad Valenciana. Bien, en fin, quizá hay alguna parte que es demasiado técnica, contribuir a la potenciación del sistema de ciudades, es decir, eso se concreta en el tema de la infraestructura verde, que le da muchísima importancia a la estrategia territorial, en evitar la conurbación, que le da mucha importancia también la estrategia territorial, también en identificar lo que la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana denomina las actuaciones estratégicas. Eso tiene además una repercusión importante, porque toda aquella actuación que se considere estratégica no computa como crecimiento urbano. O sea, no forma parte del cómputo del crecimiento urbano a proponer dentro de los límites que establece la comunidad. Es decir, son desarrollos urbanísticos además de. Entonces eso le da una cierta, por así decirlo, mayor musculatura a Benicarló. Y además, hombre, hay dos áreas o dos tipos de intervenciones que son de libro entre las actuaciones que define la estrategia territorial. Unas son las actuaciones que se llaman de intensificación, que están destinadas a promover la integración de asentamientos residenciales del suelo no urbanizable, y en el caso de Benicarló, pues los suelos identificados en la partida de San Adorlí estarían dentro de esta tipología de actuaciones. Y, en segundo lugar, lo que he dicho antes, las actuaciones en bulevares metropolitanos y sus entornos, y en el caso concreto de Benicarló, la estrategia territorial identifica el bulevar metropolitano Peñíscola, Benicarló, Vinarós, siguiendo el trazado del actual Nacional 340. Luego, todas las actuaciones urbanísticas que están comprometidas con estos dos criterios se han considerado actuaciones estratégicas. Eso en el caso de los usos residenciales, y en el caso de actividades económicas, lo que os he comentado al principio de la charla. Es decir, fomentar la creación de un nodo potente industrial de actividades económicas aprovechando la presencia del polígono Colet. Magnífica accesibilidad, unos suelos que cumplen unas condiciones idóneas para el desarrollo de usos industriales porque son sensiblemente planos, etcétera, etcétera. Está en continuidad con el polígono existente, con lo cual no estamos fomentando la salpicadura de urbanizaciones por el territorio, sino que seguimos apostando por el modelo de ciudad compacta, en este caso en materia industrial, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y eso serían. Y después la ocupación de suelo. Aquí donde está seguramente el gran caballo de batalla. Vamos, lo digo porque estamos trabajando en otros planes también de la comunidad y al final, en fin, todo lo que os he contado suele, en fin, sonar bien, vale, tal, pero al final, ¿cuánto puedo crecer? ¿Yo cuánto puedo crecer? ¿No? Es un poco. Entonces, eso me lo está dando, el límite me lo está dando la comunidad, la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana. Para los usos residenciales se utiliza esta fórmula, se llama el IMOS, que es el índice máximo de ocupación de suelo, ¿vale? Y que para el que hay que aplicar esta fórmula. El TCD, que es la tasa de crecimiento demográfico, es un factor de corrección por término municipal, que os digo que es una fórmula que tiene logaritmo neperiano. O sea, que la cosa llega a tal complejidad que tienes que hasta que aplicar una fórmula de logaritmo neperiano para calcular ese indicador, con lo cual no he creído oportuno, en fin, traer aquí la fórmula del logaritmo neperiano. Simplemente os digo que hay una fórmula, os vais a la directriz 80 y algo, 82, 83, no sé exactamente, de la estrategia y veréis que es, en fin, el logaritmo neperiano de x más 3,007, no sé qué, en fin, es una fórmula. Y un factor de corrección por vertebración territorial. Bien, que en el caso de Benicarló es que se permite, por la posición que tiene en la plana litoral y por estar vinculado a un área funcional identificada en la estrategia, el área funcional Benicarló-Vinarós, a lo que te sale de la fórmula poder incrementarlo en un 10% más, básicamente.
Bueno, aplicando todo eso, nos sale que el IMOS, el índice máximo de ocupación de suelo para Benicarló, es el 37,73%. Es decir, Benicarló puede crecer un 37,73%. Claro, la pregunta lógica es, ¿un 37,73% de qué? ¿A qué se aplica ese porcentaje? Y eso también te lo da, en este caso, la directriz 85 de la estrategia territorial. Lo digo para que veáis que estas cosas no están sacadas de ninguna chistera, sino que hay un documento que hemos tenido que ir. Entonces, esa directriz te dice una fórmula del cálculo para el suelo urbano al que es aplicable este porcentaje. Entonces, tampoco me voy a extender más. Esa fórmula establece el tejido urbano del centro histórico más el ensanche, que ocupa 1 millón y pico de metros cuadrados, más una envolvente, y todo el suelo urbano que queda envuelto en una envolvente a 500 metros es el 50% de ese suelo, y eso da total. Que el suelo al que aplicar el porcentaje que nos va a decir cuánto podemos crecer como máximo es 1.628.033 metros cuadrados. Y eso nos dice que el crecimiento máximo admisible para Benicarló en usos residenciales son 614.257. Pues no. ¿Un poquito más? La estrategia te deja un poquito más. Es decir, claro, a mí no me parece mal además este tipo de cosas, porque es que si no parece que somos como, no sé, en fin, cómo llamarnos, rapel urbanísticos, ¿no? Adivinadores del futuro. Nosotros no somos adivinadores de nada. Nosotros podemos, yo siempre digo que nosotros, ni vosotros, ni la alcaldesa, ni nadie puede decir lo que la ciudad va a ser dentro de 20 años. Nadie lo puede decir. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con un plan general? Preguntaréis. Pero sí podemos decir lo que queremos que sea. Eso es un plan general. Eso es lo que estamos diciendo con el plan general. Lo que queremos que sea la ciudad. Entonces, claro, siempre es bueno mantener o dar unas ciertas pinceladas en las normas y en las legislaciones que comporten una cierta flexibilidad, ¿no? Precisamente por eso, porque no estamos adivinando el futuro, lo estamos previendo, lo estamos, en fin, intuyendo, pero no adivinando. Dios me libre. Entonces, la estrategia establece un factor de corrección, de flexibilidad en el suelo residencial que puede deberse pues, para satisfacer incrementos de población no previstos. Lo mismo viene otro periodo de aceleración. Digo, hombre, que no tenga la deriva inmobiliaria que ha tenido, pero de aceleración económica, que hace que de pronto la economía de la ciudad florezca y que la gente, bueno, pues quiera adquirir vivienda, o haya gente de fuera que quiera venirse a vivir a Benicarló porque se convierte en un centro de actividades económicas que atrae mucha gente trabajadora para las nuevas industrias, que además se van a destinar a la investigación y el desarrollo. Bueno, ojalá. Pero eso, yo desde luego puedo decir que me gustaría que fuese así, pero lo que no puedo es adivinarlo. Entonces, para satisfacer posibles demandas o variaciones del tamaño familiar, claro, es que hoy la estrategia territorial establece o nos da un valor que relaciona vivienda con población, y es 2,5. Hoy en día, para la Comunidad Valenciana, una vivienda equivale a 2,5 habitantes, que representa la media, el tamaño medio familiar de toda la comunidad. Pero claro, todos sabemos que eso se va alterando progresivamente. Cada vez hay más gente viviendo sola, divorcios, familias monoparentales, gente viviendo sola, los índices de natalidad están decreciendo de manera alarmante, matrimonios sin hijos, con un hijo máximo, etcétera, etcétera. Eso puede dar lugar a que a futuro haya variaciones en el tamaño familiar. Hombre, claro, a medida que el hogar a formar tiene menos tamaño, eso va a dar lugar seguramente a un incremento del número de viviendas demandado. Porque para la misma población que vaya a crecer, se va a traducir en más o en menos vivienda en función del tamaño medio familiar. Luego, para prever, o la demanda de vivienda secundaria. Estamos en un municipio
hombre, que no tiene la dimensión turística, y gracias a Dios, de Peñíscola, con todo lo que ha provocado eso en Peñíscola, pero hombre, una cierta componente turístico tenéis, evidentemente. El mar no lo podéis quitar de aquí. Y además un turismo que hasta ahora se ha manejado con unos patrones bastante razonables, ¿no? En fin, que no ha provocado lo que ha provocado en otros territorios, consumir territorio, hay viviendas y miles, no, ahí ha habido una cierta contención, ha habido tal, pero el turismo está ahí. Bueno, pues para atender a todo eso, la estrategia te permite incrementar en un 25% el valor que os he dado antes, con lo cual eso significaría que nos iríamos a una posibilidad de crecimiento de 777.821,5 metros cuadrados para suelo urbanizable de uso residencial. ¿Vale? Para que, no voy a cansaros con la fórmula, porque para que eso sea aplicable, la tasa de suelo sellado no tiene que ser superior, en fin, eso ya son cuestiones muy técnicas, pero bueno, en el caso de Benicarló es aplicable ese porcentaje y podemos incrementar hasta esa cantidad. Pero eso nos daría la máxima capacidad de crecimiento reglada, la que sale de la fórmula. Pero, como os he dicho antes, la estrategia permite una ocupación para uso residencial superior siempre que las actuaciones que puedan ser entendidas dentro de este paquete de actuaciones estratégicas se destinen a alguno de estos motivos. Algunos. Claro, en estos motivos hay dos que es que son de libro para Benicarló, de libro. Uno es procesos urbanísticos de compactación de asentamientos urbanos de baja densidad, eso es lo que se está planteando en Sanadorlí, procesos urbanísticos de compactación de asentamientos de baja densidad, en este caso además con el agravante, entre comillas, de que son asentamientos irregulares, es decir, que no han llevado acompasado pues las infraestructuras, en fin, lo que debería tener todo asentamiento urbano, por así decirlo, y por otro lado, actuaciones estratégicas definidas como tales en la estrategia territorial, el Boulevard Metropolitano. Luego, entonces, todas las actuaciones, como he dicho antes, que o bien estén llamadas a dar contenido al Boulevard Metropolitano o bien provengan o su orientación sea compactar los crecimientos de baja densidad de Sanadorlí, hemos entendido, y así nos lo han confirmado también en las reuniones que se han ido teniendo este tiempo la Consellería, que son actuaciones estratégicas y que no computan dentro de la cifra que os he dicho antes. Es decir, que Benicarló puede crecer la cantidad que os he dado antes, más la superficie destinada a ese tipo de operaciones, que son 300 y pico mil metros cuadrados para las actuaciones vinculadas con el Boulevard de la 340 y 210.000 para los asentamientos o los desarrollos de intensificación, de compactación de asentamientos de baja densidad en la playa sur. Con lo cual, el crecimiento real que se está planteando en Benicarló es 1.138.315 metros cuadrados. De ese crecimiento, lo que realmente computa para saber que estamos dentro del límite que marca el factor este que hemos dicho, el IMOS, son 572.248. O sea, estamos por debajo de los 767.821 metros cuadrados que marca el. Bien, bueno, pues para las actividades económicas pasa algo similar que para los usos residenciales. Hay también otro factor, que también hay una fórmula de aplicación que te permite deducir cuáles son los metros cuadrados de crecimiento que tú puedes plantear para los usos industriales, para usos terciarios, comerciales, etcétera, etcétera. Entonces ese no se llama el IMOSE, el IMOS, sino el IMOSE. Bien, y en vez de la tasa de crecimiento demográfico, pues utiliza como indicadores para calcular el crecimiento la tasa de crecimiento del empleo industrial y terciario del municipio, etcétera, etcétera. No os voy a cansar porque ya, en fin, que sepáis un poco
Bueno, eso nos da una máxima capacidad de crecimiento, que son 827.000 metros cuadrados para uso industrial, que nos permite también, en el caso de estas actividades económicas, de crecer un 25% más, lo cual nos llevaría hasta 1.852.000 metros cuadrados, pero pasa, en el caso de las actividades económicas, pasa lo mismo que en el caso de los crecimientos residenciales. Es decir, que también en Benicarló hay actuaciones estratégicas, que son las que están los suelos urbanizables de crecimiento del polígono de Collet, que están destinados a conformar un polo de actividad comarcal, tal y como establece la estrategia territorial. Con lo cual, hay 3 ámbitos que están vinculados a esa actuación estratégica, ¿no?, que da 967.119 metros cuadrados, que da por debajo de la cifra total. O sea, que tanto en crecimiento residencial, en conclusión, a lo mejor solamente tenía que haber dicho eso, pero bueno, que tanto en crecimiento residencial como en crecimiento de actividades económicas estamos cumpliendo fielmente la normativa de aplicación, tanto a nivel de la estrategia territorial como de la Ley de Ordenación Urbanística, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. ¿Vale? Bien, bueno, aquí hay toda una serie, en fin, que vienen en la memoria, en uno de los apartados, cuáles son los criterios con los que, en fin, los criterios básicos que hemos seguido para determinar el crecimiento, ¿no? Priorizar la culminación de desarrollos existentes, ahora veréis qué significa eso, fomentar la implantación de modelos diversos y eficientes en materia de consumo de recursos, la prevención de riesgos, tejidos urbanos compactos antes que dispersos, ya lo he dicho, ordenar la secuencia espacial, es decir, también el plan estructural no solamente dice cuánto hay que crecer y dónde hay que crecer, sino cuándo hay que crecer. Eso es muy importante, es decir, hay un apartado en la memoria justificativa donde se determina cómo se debe crecer, cómo se debe proceder, qué se debe desarrollar primero y qué se debe desarrollar después. ¿Y eso por qué? Porque en la ciudad, en el crecimiento de la ciudad, el orden de los factores sí altera el producto, no es como la multiplicación. No es lo mismo crecer lo que está más lejos antes que lo que está más cerca. Lo lógico es empezar por donde hay que empezar. Las casas por los cimientos, los crecimientos urbanos por las posiciones cercanas a la ciudad existente. ¿Vale? Bien, favorecer la calidad, en fin, toda una serie de transporte público. Yo creo, fijaros yo, que, en fin, esto, lo que pasa en Benicarló no es exclusivo de vosotros, ¿no? Pero a mí siempre me ha sorprendido que una ciudad como Benicarló, que desde la 340 hasta el mar tiene un poquito más de 1 kilómetro, la mayor parte de los desplazamientos que se hacen en la ciudad se hacen en coche. Pero eso no es lo más grave. Hicimos un estudio de las calles de Benicarló. Por encima, tampoco una cosa, en fin, lo suficiente para hacernos una idea del espacio público, el espacio de la calle. Y claro, tú dices, la calle, algo le pasa, ¿no?, a la calle, En fin, no es una calle intensa, la calle tipo de Benicarló, donde hay mucho contacto, en fin, hay algunas que sí, porque son muy comerciales, porque están peatonalizadas, en fin, que las cosas todas llevan al puerto que quieren llevar. Bueno, la calle media de Benicarló, la sección transversal desde la fachada a la fachada, más o menos la generalidad es que el 20% de la sección transversal está destinada a las personas y el 80% al coche. ¿Os parece normal? Entre calzada y aparcamiento, que es para el coche, y las aceritas de 1,5 metros. Para que, claro, que quepa como mucho el naranjo enano. Y que además, como los alcorques de los árboles son 1 metro, en la acera de 1,5 metros, 2 metros, metes el alcorque de 1 metro y en el otro metro tiene que pasar pues la madre con el carrito del niño, entonces ya uno se tiene que bajar de la acera para volverse a subir porque no se pueden cruzar 2 personas. En fin, esa es la calle de Benicarló, la actual. Hombre, cambiar eso no estaría mal, ¿no?
O intentarlo, por lo menos, ¿no? Por lo menos creo que es algo ilusionante, ¿no?, para el nuevo modelo de ciudad. Entonces, en fin, ahí también están las propuestas de... esto no se ve nada. Aquí. Bueno, esto eran un poco los datos básicos. Fijaros, ¿no? Pero bueno, alguna cuestión, aunque sea solamente los datos finales. Este es el crecimiento residencial máximo que se plantea, lo que os he dicho antes. La población máxima que se desarrolla en esos crecimientos son 8.250 habitantes, aproximadamente las 3.090 viviendas o 96 que os he comentado, pero datos que ya empiezan a ser muy significativos. Fijaros, de la edificabilidad asignada a todos esos sectores, ahora veremos planos y tal, para que por lo menos tengáis una referencia gráfica, 68.081,70 metros cuadrados están destinados a vivienda protegida. Eso, si lo aplicamos una ratio de 100 metros cuadrados construidos por vivienda, que eso da una vivienda de 80 metros útiles, que es una vivienda típica de VPO, nos daría que con el nuevo plan, en el suelo urbanizable del nuevo plan estructural, habría capacidad para 680 viviendas protegidas. Bueno, si la situación actual, creo que son 4, me parece, las viviendas protegidas, o 5 las que hay en el municipio, pasar de ahí a 680, en fin, yo creo que es un factor de calidad indudable, ¿no? Bueno, esto no es mérito nuestro, esto es la ley que tenéis ahora, la ley de ordenación del territorio, que obliga a que se destine de la edificabilidad asignada el 30%. Y esto es un elemento muy importante, que sí me gustaría comentarlo. De la edificabilidad asignada a los sectores residenciales, 60.000, algo más de 60.000 metros cuadrados están destinados a servicios terciarios. Servicios terciarios de proximidad. Fijaros, yo siempre digo que no hay más movilidad sostenible que la que no es necesaria. Es decir, que cuanto menos nos movemos, más sostenibles somos. Cuanto menos nos movemos en coche, evidentemente. Y para eso hay que tener las cosas cerca. Cerca. Bajar de nuestra casa y tener un barecito cerca, el estanco, la farmacia, la tienda de ultramarino, en fin, la papelería donde compramos el material de nuestros hijos para el colegio, ¿no? Las cosas cerca, además de la guardería, del colegio, para que los niños puedan ir andando al colegio. Eso de llevar a los niños al colegio en coche, ¡joder! Todos lo hemos llevado, yo también, ¿eh? O sea, que no creáis que uno está libre del pecado, pero me parece un dislate, porque si el colegio estuviese cerca, hombre, cuando son muy pequeñitos los lleva, pero a partir de una cierta edad, incluso si encima la ciudad está pensada, como he dicho antes, para que las calles estén pensadas para los niños, para los peatones, podrían ir hasta ellos solos andando por itinerarios seguros. Y no cuesta tanto hacer las cosas razonablemente bien, simplemente hay que cambiar las prioridades. Hay que cambiar las prioridades. Pues entonces hay que tener cosas cerca. Cosas que no sean vivienda. En un barrio residencial tiene que haber servicios que no sean vivienda, que también estén cerca de las viviendas. De comercio, terciario, equipamientos privados, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo tiene que decir el plan, porque como no lo diga, os aseguro que el promotor inmobiliario consume toda la edificabilidad en viviendas. Porque huye como de la peste de estas cosas. Porque la vivienda, el retorno del beneficio de la vivienda es inmediato. La vivienda la vende en plano, antes de construirla ya está vendida. El local comercial lo vende más tarde. ¿Cuándo? Cuando hay gente viviendo en el barrio, claro, ¿eh? Pero para eso hay que aguantar, hay que aguantar. Y hay que aguantar un tiempo con los locales vacíos y a medida que haya gente, y cuando ya hay gente viviendo, entonces la gente levanta la mano y dice que yo quiero. No levanta solamente la mano, sino que el comerciante, que es avispado, que es listo, que sabe realmente dónde está el negocio, dice que en ese barrio viven ya 2.000 personas, yo voy a abrir un bar, yo voy a abrir una tienda de no sé qué, por no decir los mercadonas y cosas de ese tipo. Claro. Pero como el plan no le dé los ingredientes,
os aseguro que el guiso sale sin sal. Así de claro. No conozco un solo promotor inmobiliario que fomente estas cosas. Hay que obligarle, desde la ciudadanía aprobando los planes y desde el ayuntamiento a la hora de gestionar el plan cuando se vayan desarrollando. Porque, y lo que os digo tiene una segunda derivada, que lo tiene este plan en las fichas de los sectores y en las normas que se hablan, donde se hacen un poco, se plantean las directrices del suelo, del desarrollo del suelo urbanizable. No solamente en un sector residencial hay que obligar a que se metan edificabilidad terciaria o comercial, sino además hay que obligar a que esa edificabilidad se infiltre en el tejido residencial, es decir, que cohabite con los edificios residenciales, que las plantas bajas sean comerciales, que las viviendas estén arriba, es decir, ¿por qué? Porque si tú no dices eso, esa buena intención que lleva meter esta cantidad de usos terciarios repartidos por todos los sectores residenciales, lo que suele hacer la promoción inmobiliaria es acumular toda esa edificabilidad en una parcela única que está en la periferia del barrio residencial al ladito de la vía principal que le da acceso. Y entonces la calle residencial donde están las viviendas se queda vacía de actividad. Y entonces al estar la calle vacía de actividad, pues la gente no pasea. O sea, en una calle sin actividad no se pasea, se merodea. ¿Claro? O sea, en un barrio residencial de viviendas unifamiliares, vivís vosotros y estáis allí en vuestros jardincitos, en la ventana, viendo la calle, y de pronto veis pasear a un tío que no lo tengáis reconocido como un vecino y estáis llamando a la policía. Dice que este tío está loco. O ha salido de un manicomio o viene con malas intenciones. Porque ¿a quién se le ocurre venir a pasear aquí? Claro, eso es así. Eso es así. Entonces, por ahí no se pasea. O sea, por San Adorlí no se pasea, se merodea. Obviamente, por eso a San Adorlí hay que meterle cositas, para que la gente que vive allí tenga cerca cosas, para que, en fin, ¿no? Para que se integren en la ciudad y sean parte de la ciudad. Pues eso es lo que se pretende con esto, ¿vale? Bueno, en fin, voy a intentar decir... Si no, yo es que tengo una enfermedad, entre otras muchas, que es la incontinencia verbal, como estaréis viendo. O sea, que callarme, o sea, que, en fin, lo de Fidel Castro se queda en agua de borraja. O sea, como me dejéis, mañana a lo mejor todavía no hemos salido de aquí, ¿eh? O sea, porque además me emociono con estas cosas y entonces me pasa eso, ¿no? Pues entonces voy a intentar ser lo más rápido que pueda. Para que veáis además cosas que hemos dicho al principio sobre la duración de los planes. Bien, fijaros, hemos dicho que el suelo residencial crecemos 1 millón, no sé cuánto, tal, entre actuaciones estratégicas. Bueno, pues la realidad de lo que estamos planteando es que de ese 1.138.000 metros cuadrados de crecimiento residencial, el 84,26%, es decir, la mayor parte, son suelos urbanizables del plan actual. Es decir, que no estamos clasificando nuevos suelos. Estamos redefiniendo usos en suelos que ya son urbanizables. O sea, que realmente el nuevo suelo, que ahora mismo es rústico y que se plantea urbanizable en el plan estructural, son 17,92 hectáreas. El resto son suelos que ya son urbanizables en el plan actual y no se han desarrollado o están en desarrollo, como es el caso de Povet o el caso de San Gregorio. Sí, suelos ya que tienen el programa aprobado. Claro, eso es una interpretación que hay que hacerla, porque no se trata de que el plan haya reclasificado como urbanizable más de 1 millón de suelo que ahora mismo es rústico, no. El 84% de ese millón ya es urbanizable, lo que pasa que es del plan del 86 que no se ha desarrollado. Y aprovechamos la presencia de ese suelo urbanizable para cambiarle los parámetros, las densidades, las edificabilidades, para intentar aportar un poquito de más calidad a los desarrollos urbanísticos de esos suelos. ¿Vale? Bien.
Bien, en términos poblacionales, bueno, en fin, en el caso de Sanadorlí, claro, hay dos cuestiones. En fin, yo creo que este tema me tendría que detener un poquitín porque seguramente es una de las cuestiones más, bueno, si no problemática, pues, en fin, conflictiva o por lo menos, vamos a ver. En la zona de Sanadorlí, hoy en día, la densidad que hay en ese ámbito con las viviendas existentes es menor a 5 viviendas hectáreas. Os vais a cualquier manual, a cualquier instrucción de la Unión Europea, del Ministerio de la Vivienda, del Ministerio de Fomento, las estrategias españolas de sostenibilidad, el libro blanco de la ciudad sostenible, no sé qué, ¿no? Y 5 viviendas hectáreas no es que sea insostenible, es que no es ciudad en esos manuales. O sea, genera una dispersión de tal nivel y un tipo de ciudad tan desnutrida, que está en los albores de entenderse casi como una malformación. Y es verdad, o sea, es que en 5 viviendas hectáreas es imposible desarrollar todo esto que hemos hablado de ciudad, de cercanía, de proximidad, de mezcla de uso, de numerosidad, de serendipia. Ahí cómo vas a encontrar lo que no buscas. En Sanadorlí no es que no encuentres lo que no buscas, es que te pierdes. Es que te pierdes tú, o sea, que estás paseando y llega un momento que no sabes por dónde estás. Lo cual es lo peor que puede ocurrir en la ciudad. Cuando tú en una ciudad de pronto te desnortas, te desorientas, no sabes dónde estás, ese es el mayor síntoma de inseguridad que un ciudadano experimenta en la ciudad. Muchas veces la inseguridad de la ciudad no está tanto en que hay un tipo con mala pinta por allí merodeando en la acera de enfrente, que evidentemente cuando lo hay, pues evidentemente tú te intranquilizas. Es el que tú no seas consciente de por dónde vas paseando, de por dónde vas andando, porque no reconoces la ciudad. No tienes itinerarios que te guíen, no tienes. Entonces, esa sensación es una sensación muy amarga. Y eso ocurre cuando una ciudad no está pensada desde el espacio público, desde la creación de itinerarios significativos, desde la mezcla de función y mezcla de población, que haga que la calle esté llena de gente o con gente. Entonces, todo eso ocurre en estos asentamientos, no solamente Sanadorlí por ser Sanadorlí, sino en todos los desarrollos de las periferias de las ciudades de bajísimas densidades. Entonces, incrementar la densidad en Sanadorlí es que es lo que habéis visto antes, de procesos de compactación de periferias de baja densidad. Lo que se refiere a la estrategia territorial es a eso, a promover incrementos de densidades dentro de Sanadorlí. Ahora bien, ahí podemos actuar de varias formas. A la ligera, primero, es socorridísima, no os podéis imaginar, porque eso a los redactores nos hace pues que los planes generales tardemos en hacerlo pues la tercera parte. Sin conocer el sitio, sin ver lo que realmente hay, dónde están las viviendas, decimos, venga, hay 50 viviendas hectáreas, 0,7 metro cuadrado, y vámonos que nos vamos. Claro, estaréis diciendo, bueno, ¿y qué? Sí, a mí no me parece mal, claro, y a mí, si no hubiese ninguna vivienda, claro. ¿Por qué? Porque un desarrollo urbanístico en una zona que está inundada por vivienda y que queda suelo vacante, evidentemente, pero hay mucha vivienda construida, si aparece un urbanizador haciendo un desarrollo urbanístico de 50 viviendas hectáreas y 0,7 metro cuadrado, desaparecen todas las viviendas, porque si no es imposible meter las viviendas que suponen las 50 viviendas hectáreas. Luego, le tenemos que dar una densidad, que es lo que hemos intentado a Sanadorlí, a estos desarrollos, que, por un lado, mantenga las viviendas, porque ese es el objetivo principal de esos desarrollos urbanísticos, regularizar lo existente. Hombre, porque si planteamos un desarrollo para regularizar esa situación y le damos unos parámetros urbanísticos que lo que inducen es a que se demuelan todas esas viviendas, pues algo estaremos haciendo mal, ¿no? Por eso la densidad que hemos hecho, estudiar el suelo vacante que hay en la zona de Sanadorlí, ver qué capacidad tiene de nueva vivienda
sumar esa nueva vivienda a la vivienda existente, hemos hecho como unos ensayos y nos han salido unas densidades que están en el entorno de 15 viviendas hectáreas. Es decir, se está multiplicando por 3 la densidad actual, pero la densidad global que sale para permitir ese doble objetivo, densificar y mantener las viviendas existentes, salen unas densidades algo más bajitas que el resto de suelos urbanizables que hemos planteado en suelos o en ámbitos que no están ocupados o contaminados por muchas viviendas irregulares. ¿Vale? Entonces, cuando el suelo ha estado vacante, pues se le ha dado unas densidades medias, en el entorno de eso, de 50 viviendas hectáreas, que todos los manuales dicen que es la densidad idónea para crear una ciudad densa, compacta y de calidad espacial, verde, etcétera, etcétera. Y en el caso de Sanadorlí hemos actuado por aproximación, es decir, haciendo un zoom mucho más concreto sobre el ámbito y viendo qué capacidades puede darnos el suelo vacante. Pero claro, en esas parcelas vacantes hay que meter nuevas viviendas, hay que meter comercio, si queremos cumplir lo que estamos diciendo, pero también hay que meter zonas verdes, zonas de parque para niños, etcétera, etcétera, y equipamiento. Y eso ya no por nada, sino porque tenemos que dar cumplimiento a la ley, que la ley obliga que los desarrollos urbanísticos lleven una proporción de metros cuadrados de suelo para equipamiento y para zonas verdes. Y tiene que caber todo. Claro, si le damos 50 viviendas hectáreas, va a caber todo a costa de las viviendas que hay, que van a empezar a desaparecer. Entonces no parece que tenga sentido actuar de esa forma. Por eso, cuando veáis eso, no es porque estamos, por así decirlo, castigando a Sanadorlí, todo lo contrario. Estamos intentando buscar una fórmula que les permita mantener su situación actual de la manera más lógica y más natural posible. ¿Vale? Bien, estos serían los ámbitos de crecimiento. Es que se ven muy mal los planos, no sé si... No se ve la trama debajo. Fijaros, este sería el crecimiento de baja densidad. Básicamente, bueno, uno es el ámbito de San Gregori actual, o sea, ahí no hemos tocado la densidad, la que existe, la que se le dio en su día en la modificación del plan, y después los 3 ámbitos donde hay edificaciones existentes, donde no hemos podido, precisamente, creo que os hemos dicho antes, pues aplicar una densidad tipo estándar como... No, ahí no podemos actuar desde parámetros estándar, ahí tenemos que actuar sabiendo qué capacidades tiene el ámbito de Sanadorlí, este pequeño ámbito que está encima del sector 3, el actual sector 3 del plan general vigente, que también tiene muchísima vivienda dentro. Y este ámbito localizado entre la 340 y la Rambla de Cervera, que ahí hay una mezcla de naves, viviendas, en fin, es un ámbito un poco extraño, ¿no? Y complicado. Después estarían los crecimientos de media densidad, estarían aquí, entre los que destaca el ensanche norte, que es el actual Pobet, al cual se le mantienen las condiciones actuales de desarrollo, es decir, es un sector que está teóricamente en funcionamiento, seguramente no todo lo que desearía el ayuntamiento y tal, pero la idea es impulsar el desarrollo de Pobet de manera inmediata. En los sectores de media densidad, que estarían localizados aquí, es decir, lo que es el entorno de la avenida, bueno, cuando sea avenida, ahora mismo por lo menos una mínima vía y tal, de la avenida de las Cortes Valencianas, la prolongación de la avenida de las Cortes Valencianas, ¿vale? Y después este sector, que es un resto también del plan anterior, que es el único que tiene alta densidad y solamente por un motivo lógico. Ese sector es donde está el centro de salud, y ese centro de salud está porque el propietario de esos suelos le cedió anticipadamente al ayuntamiento de manera bastante generosa los suelos para poder hacer el centro de salud. ¿Con qué condición? Pues con la condición de que le mantengan las condiciones urbanísticas que tenía en el plan vigente. Y entonces, bueno, pues nos parece razonable, la ciudad se ha beneficiado enormemente de la posibilidad de tener un centro de salud anticipadamente, porque si no llega a ser así, ahora mismo no hay centro de salud. Porque ese sector ni se ha desarrollado, ni parece que se vaya a desarrollar a corto plazo. Con lo cual, hombre, creo que en este caso el quid pro quo entre el ayuntamiento y el propietario tiene bastante sentido, ¿no? Por así decirlo. Bien, y el desarrollo industrial,
está conformado básicamente por dos ámbitos. Uno es el actual sector que está desarrollándose, situado entre el cementerio y IFF, un sector que proviene del plan actual, del plan del 86 y que está en desarrollo. Este sería, y aquí estaría el polígono de Colet, bueno, pues toda la ampliación para conformar tanto el polígono actual como el nuevo polígono, ese nodo de actividades económicas, ese parque comarcal de actividades económicas que os he comentado que aparece identificado como posible actuación estratégica en la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana. Bien, bueno, voy a pasar ya por encima. La ciudad consolidada no se ordena, o sea, no hay ordenación explícita. Únicamente la ley lo que nos pide es que hagamos un estudio de las condiciones actuales de las diferentes zonas de la ciudad. Que hagamos una diferenciación por zonas en función de sus características. Hay zonas más densas, zonas menos densas, zonas donde predomina la vivienda colectiva, zonas donde predomina la vivienda unifamiliar, y en base a eso pues se ha hecho una zonificación, núcleo histórico, ensanche, Ciudad Jardín, sector 7, Vistamar, etcétera, y de cada una de ellas pues se hace un análisis. ¿Qué superficie tiene la zona? ¿Qué suelo residencial tiene? ¿Cuántas dotaciones tiene? ¿Cuántas zonas verdes? ¿Cuánto ocupa el viario? En fin, una caracterización que es lo que nos pide la estrategia territorial. Entonces se hace tanto para la zona de uso residencial, para las zonas de uso industrial, para las zonas de uso terciario, que sería el ámbito junto a San Gregorio, de la ciudad senior, y la zona del centro comercial de la 340. Y los ámbitos de intervención, donde se proponen intervenciones en el suelo urbano, para que después sean desarrollados mediante planes especiales de reforma interior, planes especiales de reforma interior. Uno es, que es importante, son la transformación en un ámbito residencial del actual polígono Bartra. En esa zona hay algunas actividades que ya no son industriales en funcionamiento, hay industrias que ya están cerradas y, hombre, cuando la 340 sea un bulevar metropolitano, hombre, eso va a ser un ámbito que va a tener un reclamo para que se transforme de industrias en viviendas importante. Entonces, es una operación compleja, obviamente. De todas maneras, entendemos que aquellas actividades que estén en funcionamiento y que su presencia sea compatible con la vivienda se pueden mantener, es decir, que no hay que erradicar todo. Hay una parte, además, que es la parte que está más cercana al ferrocarril, que ya es residencial, aunque en el plan actual era uso suelo urbano industrial. La realidad es que lo que se ha desarrollado son viviendas unifamiliares, con lo cual lo que hacemos con eso es reconocer lo existente y darle carta de legalidad a la situación existente. Esa sería una. Y la otra, en fin, estas son la colmatación de suelos vacantes que hay junto a la zona del centro comercial, que tienen poca relevancia, por así decirlo. Y la otra es Aslan. Fijaros, y Aslan creo que es una actuación que tiene importancia. Vamos a ver. En fin, yo, no sé, me puedo equivocar, pero yo se lo contaba así a la comisión de gobierno, a la comisión de seguimiento del plan, donde están todos los grupos políticos. O sea, con Aslan está claro que hay dos alternativas. Dos alternativas. O se va o se queda. Está claro, ¿no? Sí, con eso no estoy descubriendo la pólvora. Está claro que irse no parece que sea la solución lógica. Es una fuente de puestos de trabajo, forma parte ya casi de la historia de Benicarló, en fin, difícilmente sería aceptable por todos que la solución lógica de Aslan es que se vaya de Benicarló. ¿No? O sea, claro, dice, vale, se queda. Lo lógico, se queda. Dos alternativas. Se queda en otro sitio o se queda donde está. Ahí ya a lo mejor puede haber opiniones de mucho tipo. Hombre, pues no estaría mal que se fuese al nuevo polígono. No, no estaría mal. Pues no estaría mal que... ¿Por qué? Porque evidentemente la localización que tiene Aslan ahora, hombre, está muy cerca de la ciudad, ¿no? En fin,
es una fábrica con unos ciertos indicios de peligro, ¿no? O sea, que, en fin, Entonces, lo idóneo, pero bueno, también es verdad que una fábrica de esa potencia, de ese tamaño, hombre, no sé, a lo mejor en Nueva York hay potencia suficiente en la ciudad como para trasladar una industria de estas características. En Benicarló a mí me cuesta que de verdad, en fin. Con lo cual, en fin, eso nos lleva a una situación. Hombre, parece que todo nos lleva a entender que lo razonable es que Alden se quede donde está. Ahora, otras dos alternativas. O se queda como está, tal y como está planteado en el plan actual, o se queda como está y le cambiamos las condiciones de ordenación. No de Aslan, sino de su entorno. Porque el plan actual que plantea, suelo urbanizable, o sea, Aslan es suelo urbanizable. Bueno, suelo urbanizable, juez, pedazo de fábrica, con acceso, con infraestructura, en fin, suelo urbanizable, en fin. Es complicado entenderlo como tal. Pero además, tal y como está planteado el plan general no plantea o no contempla ninguna medida de ordenación que amortigüe un poco o que venga a compatibilizar la presencia de Asla con la ciudad existente alrededor, sobre todo con la ciudad por venir, porque todavía queda por crecer esa zona. Con lo cual podría darse el caso de que si no decimos nada, pues al otro lado de la calle, de frente de Aslan, pues aparezca un bloque de 5 plantas. No parece lógico tampoco, ¿no? Igual que no parece lógico que Aslan se vaya, tampoco parece lógico que desde un plan general se admitan ese tipo de situaciones que generan tanta conflictividad, porque al final eso va a ser conflictividad para todo, porque al que le toque vivir ahí va a llegar un día que se va a poner delante del ayuntamiento a decir que allí no se puede vivir, que los malos olores, que si los camiones... Entonces, se ha diseñado o se ha ideado una fórmula que nos parece razonable, que es reconocerle a Aslan la condición que tiene hoy en día, que es suelo urbano. Es una instalación en funcionamiento, con acceso, con tal, es decir, cumple las condiciones que dice la ley que tiene que tener un suelo urbano. Pero imponerle como condición que le deje, aquí estaría, un parque a la ciudad, que sea el que establezca la articulación, la amortiguación entre la ciudad residencial Porvenir en Povet y Asla, crear un gran parque, que os anuncio que sería el mayor parque de Benicarló, un parque de 2,5 hectáreas, es decir, de 25.000 metros cuadrados. Y que el desarrollo urbanístico de Aslan, es decir, el plan especial que tengan que hacer, ceda a la ciudad gratuitamente los suelos para ejecutar el parque. Ellos, creo yo, Aslan tiene un beneficio claro, que es el reconocimiento del suelo urbano. Se le está reconociendo ya una situación que es de hecho, pero no de derecho, porque el plan no se lo reconocía. Y por otro lado, creo que la ciudad se beneficia porque las condiciones del entorno iban a mejorar ostensiblemente. Hemos entendido. Bueno, las redes primarias, en fin, aquí este es un plano donde se ve el nuevo sistema de movilidad sostenible que hemos ideado. Fijaros, en el tema de movilidad sostenible comentaros que hay una teoría, hay un ingeniero de caminos catalán que es un experto en estas cuestiones, que es el que ideó toda la red viaria de Barcelona de cara a las Olimpiadas del 92, él se llama Manuel Erce Vallejo, es profesor de la Politécnica de Cataluña, que tiene un libro que se llama La movilidad en la ciudad, y en el libro dice que si se organiza bien la movilidad en la ciudad existente, y eso significa que el coche pase por donde tiene que pasar exclusivamente, eso significa que solamente el 25% de las calles de una ciudad son necesarias para el coche. Que el 75% de las calles de la ciudad, si se organiza bien el tráfico, no son necesarias para el coche. ¿Eso qué significa? Pues que serían calles donde el que dominaría sería el peatón y los modos no motorizados.
Entonces, cuando dice eso, alguien estará diciendo, hombre, ¿cómo hace eso? Cuando él se refiere a eso, se refiere al tráfico rodado, al tráfico de coche, que no es el tráfico de residentes. Es decir, yo que vivo en Solae, me voy a no sé dónde, intento aparcar además a la puerta de la tienda donde voy. No, ese no. Ese no puede pasar por determinados sitios. El tráfico del que vive en el ámbito, sí, pero claro, es que el tráfico de residentes se le pueden imponer unas condiciones de velocidad de 10-15 kilómetros hora que son perfectamente compatibles con la bicicleta y con la presencia del peatón. Entonces, no se trata de demonizar el coche, se trata simplemente de darle el sitio que le corresponde. El sitio que le corresponde. Es decir, que no ejerza una dictadura sobre la ciudad como lo está pasando hoy en Benicarló, sino que, bueno, pues darle los canales por donde debe ir y, por supuesto, en el resto de viarios, en ese 75%, el que tengan entrada para aparcar en su casa, por supuesto que podrá entrar. Pero el que viene de fuera, de otra zona de la ciudad o de fuera, pues que vaya, se canalice su recorrido por otro sitio y se establezca una, por así decirlo, estrategia de localización de aparcamiento que haga evidentemente eficiente esa medida. De esa manera se conseguiría, por un lado, que haya un incremento notable en el volumen de desplazamientos no motorizados en la ciudad, peatonales y de bicicleta, y se posibilitaría que el transporte público sea por fin una realidad en Benicarló. Entonces, esas son las medidas y eso finalmente, fijaros, puede provocar que en la zona central, fijaros esto de la calle San Francisco, en fin, hay toda una serie de viarios que podrían pasar a ser considerados itinerarios cívicos, es decir, itinerarios más pensados para el peatón. ¿Por qué? Porque si establecemos un sistema de entrada y salida de los coches de paso y establecemos un sistema de aparcamientos adecuados en esas vías perimetrales, se podría conseguir liberar la mayor parte de la ciudad existente de la tiranía del tráfico rodado. Eso se está experimentando en otras ciudades. Bueno, ya no solamente, no os digo Europa, ni os digo Holanda, ni os digo Alemania, porque cuando uno ve lo que hacen allí, pues se le caen dos lágrimas, porque uno se pregunta, ¿y por qué allí sí y aquí no? Además es una cosa curiosa, porque nosotros mismos, que seguramente habrá mucha gente que sea reacio a estas cosas, porque a la gente le gusta llegar con el coche, si pudiese meterse en la tienda y comprar directamente desde el coche, para no tener que bajarse de él. Entonces, esas cosas... Entonces, esa misma persona que le gustaría incluso entrar en Mercadona y comprar desde el coche, ¿no? Circulando por los pasillos, cuando va a Alemania o cuando va a Holanda dice, ¡joder! No están bien los alemanes y los holandeses, tío. Unas calles peatonales, tal, y cuando llega a su pueblo o a su ciudad, lo primero que hace es volver a coger el coche. Dice, ¿por qué? ¿No? Bueno. Entonces, yo creo que en esta materia, en materia de movilidad sostenible, la ciudad de Benicarló tiene mucho que hacer y bueno, y además los resultados, si se hace bien y se piensa bien, claro, estas medidas son medidas que se tienen que ir implementando de forma progresiva, es decir, no de hoy a mañana, sino hay que diseñarlas y pensarlas muy bien para que las situaciones intermedias no sean situaciones conflictivas o sean lo menos conflictivas posible. Pero si se aguanta el tirón, de alguna incomodidad pasajera, etcétera, el resultado final no debe producirse dentro de muchos años, con pocos años que se haga una política de movilidad sostenible en la ciudad, y yo os aseguro que el cambio que experimentaría, no ya la nueva ciudad urbanizable que os he dicho, sino la ciudad existente, sería fantástica. Este yo creo que es uno de los grandes retos que tiene la ciudad de Benicarló a corto o medio plazo. ¿Vale? Aquí sería el plano de las redes primarias de parques y de espacios libres. Fijaros, este sería el parque de Aslan, ¿no? Una posición fantástica al lado de uno de los nuevos barrios principales que va a tener la ciudad, que es Poblet,
al lado de la Rambla de Cervera, al lado del gran equipamiento deportivo que hay allí, en fin, una situación, yo creo que básica, y que además provocaría, hombre, que la presencia de Aslan respecto de la ciudad residencial, bueno, pues esté amortiguada por esa pieza verde que bien arbolada, etcétera, pues sirve un poco de efecto amortiguador, ¿no? ¿Vale? Bueno, y esto simplemente por enseñaros lo que son los planos oficiales del plan. Este sería el plano de las zonas rurales, que ya hemos dicho la infraestructura verde, el plano de las zonas urbanas, tanto de las zonas urbanizadas como de las zonas urbanizables, con toda su nomenclatura, para que, por si queréis ver las fichas de cada una de las zonas, fijaros la cantidad de datos que se dan, protecciones, afecciones, programas de intervención, usos permitidos, esto para las zonas rurales. Este sería el ejemplo para una ficha de nuevo desarrollo, que en este caso serían para los sectores de media densidad, un ejemplo de ficha para la zona urbanizada, es decir, para lo que hoy en día es suelo urbano, y las fichas de gestión. Esta sería la ficha de gestión del sector de Bartra 1, lo que hoy es uso industrial y que se pretende modificar a uso residencial. Aquí es donde aparecen, pues seguramente los datos que nos suelen sonar más familiares: la edificabilidad, la población, la edificabilidad residencial, la edificabilidad terciaria, el número máximo de viviendas, etcétera, ¿no? Las condiciones de ordenación, que serían pues un poco las directrices que se plantean para la ordenación pormenorizada que después habrá que hacer de ese ámbito, etcétera. Y para una zona pero para una zona de nuevo desarrollo, es decir, para un suelo urbanizable. Fijaros, ¿no? Este es un caso de San Adorní. Claro, es que en este caso meter 50 viviendas hectáreas significa eliminar todo lo que hay ahí. Entonces lo que se ha hecho es un análisis de qué capacidad nueva residencial nos da el suelo vacante, además de las zonas verdes, los equipamientos que habría que meter. Y eso es lo que nos ha dado los parámetros que aparecen en la ficha.